Saludos costarricenses, pues hace rato que tenía planeado hacer un video sobre este tema, pero he estado muy ocupado trabajando en varios proyectos de mucho interés para la revista, como lo es un proyecto para las elecciones municipales, y además de eso estoy trabajando en un proyecto educativo y he tenido menos tiempo para hacer estos videos. Sin embargo, finalmente aquí estoy y quería referirme al tema del marchamo. Actualmente existe una discusión en la Asamblea Legislativa porque se lanzaron en paralelo dos proyectos de ley para rebajar el marchamo. Uno apoyado por el gobierno que propone una rebaja menos significativa y otro apoyado por fracciones de oposición que propone una rebaja muy significativa a lo que los costarricenses pagamos por el concepto de marchamo. La primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué es el marchamo? Porque no es un impuesto, sino que es esa postalita que tenemos que pegar en el parabrisas del carro o en alguna parte de la moto para poder circular. Este marchamo se obtiene tras pagar varios rubros. Uno de ellos es el impuesto a la propiedad de los vehículos, que posiblemente es lo que están discutiendo los diputados actualmente ahorita si rebajan o no. El otro componente muy significativo del marchamo es el seguro obligatorio de accidentes, que viene con un impuesto IVA, y además de eso hay otros rubros ahí más pequeños, y además de eso las multas acumuladas que tenga cada conductor. Entonces el marchamo no se trata solamente de un solo monto, sino que está compuesto por varios rubros. En el caso de los vehículos, el SOA no es tan significativo, mientras que los motociclistas tienen que pagar un seguro obligatorio de accidentes altísimo, más de 80,000 colones, por ahí anda más o menos el seguro obligatorio para los motociclistas, mientras que los vehículos pueden pagar entre 20 y 30,000 colones. Ahora bien, ¿qué es la posición que tenemos nosotros en Doxa sobre el marchamo o el impuesto a la propiedad del vehículo? Nosotros desde Doxa somos defensores de las ideas libertarias tipo Javier Milei en Argentina. No tenemos partido político, pero esas son principalmente nuestras ideas. Por lo tanto, estamos a favor de la reducción de los impuestos. Entre más se puedan reducir, mucho mejor. Sin embargo, tampoco somos imprudentes y vamos a aplaudir cualquier propuesta, cualquier proyecto, sin entender lo que hay detrás de estos planteamientos. ¿Quiénes están proponiendo bajar el marchamo significativamente? Pues uno es el Partido Liberal Progresista, un partido que a veces pareciera que es libertario, a veces pareciera que no. Ya Eli Feinsack dijo que él no es de derecha, entonces eso genera mucha confusión y han defendido, por ejemplo, la Fundación Omar Dengo, que sea financiada por el Estado. Defendieron a capa y espada el gasto del gobierno en CINDE, que es otra agrupación privada. Entonces tampoco es que ellos son como los enemigos del Estado, ¿verdad? A veces les gusta el Estado, a veces no, entonces es medio raro, pero por lo menos han tenido algún discurso en reducir un poco el gasto público. Eso hay que reconocérselo. Donde yo tengo problema es con Liberación Nacional, que durante más de 2 décadas, que ha tenido control total de la Asamblea Legislativa, nunca propuso rebajar el marchamo. Ni siquiera en el año 2021, cuando tuvimos una pandemia, donde Daniel Salas no nos dejaba utilizar el vehículo solo cuando él decía que lo podíamos sacar, y además de eso, con sus ocurrencias sanitarias, destruyó la economía del país. En aquel momento, Óscar Arias, líder de Liberación Nacional, dijo: bajar el marchamo es un acto populista. ¿Qué hace que Liberación Nacional, que durante tanto tiempo considerara populista bajar el marchamo, ahora sí lo proponga? Y lo mismo podría preguntar yo del partido Fraude Amplio, que es un partido socialista, defensor de las bollerías, defensor de los sindicatos, defensor del gasto público. Ahora sale con esta propuesta del marchamo y además de eso con otra propuesta para bajarle los impuestos a las pymes. Esto, costarricenses, no lo podemos entender de otra manera que cálculo político, cálculo electoral. Se vienen las elecciones municipales y ellos dicen: vamos a hacer propuestas que le gusten a los costarricenses para que voten por nosotros. Pero ellos no lo están haciendo porque quieran realmente resolver el problema de los impuestos en Costa Rica. Lo hacen por populismo. ¿Por qué lo estoy diciendo? Muy sencillo. La reducción de impuestos, que nos parece fenomenal, que nos parece estupenda, siempre debe venir acompañada de una reducción proporcional del gasto público. Les explico.
Si el Estado deja de percibir lo que está percibiendo actualmente, debería de gastar menos dinero, porque si no lo hace, el Estado tiene dos opciones, o tres opciones más bien. La primera es endeudarse, pedir dinero prestado para financiar sus gastos que no le alcanzan con el dinero que recauda. Al final de cuentas, vamos a tener que pagar esos préstamos con intereses mediante más impuestos. La otra vía que le queda al gobierno es aumentar los impuestos que ya existen. Entonces, nos dejan de cobrar por un lado y nos cobran por el otro. Y el otro mecanismo con el que cuenta el Estado para seguir gastando cuando deja de percibir dinero es empezar a imprimir billetes. Esa es una pésima idea, la emisión inorgánica de dinero, porque lo que hace es generar que cada colón que circula en la calle valga menos, inflación. Esas tres medidas son irresponsables y lo correcto es reducir los impuestos en paralelo con una reducción del gasto público. Y aquí es donde uno se pregunta, ¿y qué han hecho Liberación Nacional y el Fraude Amplio principalmente en ese sentido? ¿Están ellos dispuestos a que se deje de gastar tanto en el Estado, entrarle a las gollerías, entrarle a las pensiones de lujo, entrarle a ese montón de instituciones públicas que tiene Costa Rica, más de 300 instituciones públicas, y que muchas se podrían fusionar o cerrar y otras se podrían vender? ¿Estarían ellos defendiendo esas ideas o es puro populismo? Tengámoslo muy claro, costarricenses, la vía correcta que nosotros creemos que se debe aplicar en Costa Rica es la de reducción del Estado, pero no se debe caer en los cantos de sirena de estos populistas que, para aprovecharse del descontento popular o de que se vienen las elecciones municipales, lanzan estas propuestas sin sustento o sin verdaderas buenas intenciones. Finalmente debo decir que me decepcionó un poco el ministro Nogui Acosta, porque esta era una oportunidad excelente de este gobierno para poner a estos populistas del Fraude Amplio y Liberación Nacional entre la espada y la pared y decirles, bueno señores, está bien, bajemos el marchamo, bajemos impuestos por aquí, bajemos impuestos por allá, pero también entrémosle a la regla fiscal, aplicarla rigurosamente, entrémosle a recortar ese FES, el festín de los funcionarios o los comunistas que dan clases en la Universidad de Costa Rica. Hay profesores que se ganan más de 6 millones de colones al mes por dar clases respecto al marxismo, respecto al género, de carreras que ni siquiera tienen demanda laboral. Pero bueno, ya la oportunidad pasó, ya Nogui Acosta pues hizo los planteamientos que hizo y tuvo un discurso muy similar al del PAC. Afortunadamente Rodrigo Chávez sí mencionó que si le llega el proyecto él lo va a vetar, pero si le toca lidiar con una reducción de los ingresos del Estado, pues va a entrarle a los recortes que haya que hacer. Nosotros sí celebramos que estos temas generen una discusión en Costa Rica, en la población costarricense, sobre si se deben o no bajar los impuestos y si se debe modificar el modelo del Estado. Los invitamos a seguir viendo nuestros videos, nuestros aportes muy pronto en las elecciones municipales, y trataremos de estar más al corriente de nuevo con más videos de este tipo. Estuve ausente debido a esas razones que les expliqué. Nos vemos en el próximo video y muchas gracias por seguir nuestra revista.